Hola niños, ¿cómo están? En esta retroalimentación de historia, que servirá para su próxima evaluación, veremos los siguientes contenidos. Elementos del paisaje natural y cultural. Características paisaje de la zona norte, características paisaje de la zona centro y características paisaje de la zona sur. Veamos qué son los elementos naturales. Los elementos naturales son los que forman parte de la naturaleza. Por ejemplo, relieve, clima y vegetación. Definiremos cada uno de ellos. Relieve. Son las formas que tiene la superficie de la Tierra. Por ejemplo, en la primera foto podemos ver montañas, en la segunda, llanuras, en la tercera foto, meseta y en la cuarta foto, acantilados. ¿Qué es el clima? Son las condiciones atmosféricas de un lugar. Por ejemplo, temperatura, humedad, cantidad de lluvia. Veamos, niños, ¿qué es la vegetación? Son las especies vegetales de un lugar. Estas pueden ser cultivadas o crecer solas en un lugar. Por ejemplo, bosques, selva, tundra, etc. Ahora veremos qué son los elementos culturales. Son los creados por el ser humano. Esto significa que son las construcciones creadas por las personas. Ejemplo, puentes, caminos, edificios, casas, etc. Veamos ahora cómo son los paisajes en Chile. Chile tiene una gran variedad de paisajes. En estos paisajes se combinan elementos naturales y culturales. Cada paisaje tiene sus propias características. Conoceremos los paisajes de la zona norte, central y sur. Paisaje zona norte. Se extiende desde el límite norte de Chile hasta el río Aconcagua. Es una zona extensa y se divide en norte grande y en norte chico. Los paisajes de esta zona son muy áridos. ¿Qué quiere decir esto? Que se caracterizan por ser muy secos, con muy poca humedad. Es decir, es un clima desértico, llueve muy poco y las temperaturas son altas en el día. Eso quiere decir que en el día hace mucho calor y bajas en la noche. En la noche hace mucho frío, niños. Por lo tanto, la vegetación es muy escasa, ya que se adapta a las pocas lluvias del desierto. Además, en esta zona, los animales se deben adaptar a la sequedad. Algunos de los animales que forman parte de la fauna norte son: la primera fotografía que ustedes ven es un guanaco, la segunda fotografía abajo, chinchilla, la tercera fotografía, alpaca y por último, vicuña. Estos son animales característicos de la zona norte. Niños, además, en esta zona, la industria minera se ha desarrollado por largo tiempo. En las fotografías que ustedes observan, pueden ver la mina de Chuquicamata. Veamos ahora cómo es el paisaje de la zona centro. Se extiende desde el río Aconcagua hasta el río Biobío. En esta zona, las temperaturas son moderadas. ¿Qué quiere decir esto? No hace ni mucho frío ni mucho calor, lloviendo principalmente en invierno. Su clima es templado, ya que las temperaturas son medias. Esta es la zona, niños, en donde vivimos nosotros. En esta zona, la zona centro, los puertos de la costa permiten el comercio con otros continentes. Por ejemplo, el puerto de Valparaíso, que ustedes pueden observar en la fotografía. ¿Sabían ustedes que este puerto es el que tiene mayor llegada de pasajeros al país? ¿Y el segundo con mayor movimiento de contenedores? Los contenedores, niños, son unos recipientes de carga para transporte marítimo.
Otro punto importante es que en la zona central la agricultura también se ve muy favorecida por tener un clima templado y fertilidad en sus valles. También en la zona central existen grandes ciudades donde vive gran parte de la población de Chile. Estas son Santiago, que pueden ver en la primera fotografía, Valparaíso, que pueden verlo en la segunda, y Concepción, que es la tercera fotografía. Niños, ¿ustedes saben por qué esta es la zona más poblada del país, la zona centro? Aquí les voy a comentar algunos motivos. La mayor cantidad de gente vive en esta zona por distintos factores. Primero, el clima, porque es favorable, es más templado, y además porque en esta zona la gente puede encontrar mejores condiciones de vida. Nos referimos a trabajo, a salud, acceso a la tecnología, etc. Veamos ahora los paisajes de la zona sur. Se extiende desde el río Biobío hasta el Golfo Corcovado. En esta zona, la lluvia y la humedad son características. Mientras más avanzas hacia el sur, las temperaturas son más bajas y aumentan las lluvias. La gran cantidad de lluvias permite una abundante vegetación. ¿Qué sucede en la zona sur con la cordillera de los Andes, niños? Disminuye su altura y sus cumbres son volcánicas. Comentemos también las actividades importantes de esta zona. Las actividades más importantes son la actividad forestal, la agricultura y la ganadería. Hablemos ahora, niños, de la actividad forestal. En la zona sur es donde se presentan las mejores condiciones climáticas y de suelo para el crecimiento de los bosques. Existen grandes extensiones de bosque nativo y de plantaciones de pino que sirven para el consumo local y para exportar. Otra actividad importante es la agricultura. En este rubro, la producción de cereal es importante. También es importante destacar la producción de papas y el cultivo de remolacha. Hablemos también, niños, de la ganadería. En esta zona, la ganadería es una actividad económica. Se dedican a la crianza de especies animales para obtener carne y derivados como leche, cuero y lana. Niños, espero este material sirva para el estudio de su evaluación y mucho éxito.